buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Josefa, por aceptar nuestra invitación para unirte a este grupo de investigación en español sobre la bioarqueología del cuidado. Y es un gustazo tenerte hoy con nosotros, sobre todo para hablar alrededor de lo que has escrito tú sobre el tema del cuidado y de la compasión en la prehistoria. Tienes un paper publicado en 2019, In Search of Empathy in Prehistoric Times, Evolution and Revolution. Entonces, pues nos encantaría pues, contar con un poco una charla que te motivó y que nos cuentas en este paper y pues tener algún debate contigo. Voy a presentaros a Josefa para quien no conozcáis a Josefa Ros Velasco. Es doctora en filosofía por la Universidad Complutense. En 2017, premio extraordinario de doctorado gracias a la tesis El aburrimiento como presión selectiva en Hans Blumenberg. Bueno, tiene varias cosas publicadas, tiene 4 premios, el último de ellos fue un bombazo el año pasado que a mí pues, me tocó personalmente el corazón, porque ya conocía un poquito a Josefa y la verdad que pues a partir de ahí luego nos conocimos en persona otro día y es una gozada siempre escucharla, que fue el Premio Nacional de Investigación otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Enhorabuena de nuevo. Y bueno, Gracias. es experta desde su trabajo de doctorado en el tema del aburrimiento. Es la verdad que un tema apasionante. No toca hoy hablar de ello, o sí, depende de por dónde nos quieras llevar. No, está bien así, que no toque. Muy bien, por una vez, ¿no? Así que, Josefa, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Tú sabes todo lo que aprecio que nos hayas aceptado la invitación y será un lujo escucharte. Así que los mandos son tuyos y si nos permites de vez en cuando, ¿cómo quieres que te interrumpamos para hacerte alguna pregunta o dejarlo un poquito para el final? ¿Cómo prefieres que hagamos? Como queráis, como queráis. Yo había pensado más o menos, pues eso, me dijiste 20, 30 minutos, en torno a eso iba a contaros un poco el espíritu de este trabajo Muy y si bien. queréis, pues con lo que nos quede al final, charlamos un poquito, me ilustráis también porque hoy yo tengo que aprender mucho de vosotros. Fenomenal. Pues Esa muchísimas es la gracias. intención, ese es mi objetivo esta tarde. Entonces, Genial. como queráis, pero yo soy la invitada en vuestro grupo, entonces sois vosotros los que tenéis que decidir cómo queréis proceder. Si os apetece abrir el micrófono y decirme, ¿pero qué estás diciendo? Lo podéis hacer perfectamente. Muy bien. Pues yo ya ¿Cómo os me parece? silencio y te dejo a ti. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Es para mí un placer enorme estar este ratito con vosotros y además, bueno, pues tener la oportunidad de hablar de un trabajo que no tiene nada que ver con el aburrimiento, aunque formaba parte. En principio, la raíz de ese paper era mi propia tesis doctoral, que va sobre el aburrimiento, pero también sobre la prehistoria. En mi tesis hice un híbrido muy extraño, del que no siempre me termino de sentir orgullosa, y esta parte de mi trabajo, esta parte de ahondar en, bueno, pues en lo que es la prehistoria del ser humano, todas estas cuestiones relacionadas con la arqueología, paleontología, filosofía antropológica o antropología filosófica, son cuestiones que ya tenía prácticamente olvidadas, que había dejado de lado hace muchísimo tiempo. Y claro, recibí esta invitación con un gozo, una alegría, una ilusión que no puedo describir, no solamente por tener la oportunidad de salir del tema del aburrimiento, no porque me aburra ya de hablar de él, sino bueno, por refrescar un poco todo aquel viaje en el que yo, bueno, me vi inmersa durante 4 años enteros y que por ciertas razones pues decidí poner a un lado. Fíjate, Roberto, que estabas comentando que nosotros nos conocimos precisamente a raíz de esto, porque fue en Twitter. Yo vi en un momento dado un tuit que tú colgaste y te comenté, tengo un trabajo sobre la empatía en la prehistoria y a partir de ahí, bueno, pues me diste las gracias, pero no estuvimos mucho tiempo en comunicación. La comunicación real apareció después. Y esta es una de las razones por las cuales yo abandoné toda esta rama del conocimiento. Porque igual que me sucedió contigo, bueno, pues yo recibí el mensaje de no le ha interesado mi trabajo en absoluto. Ahora veo que no era cierto. Pensé, no le ha interesado mi trabajo en absoluto porque es antropología filosófica. Porque le estoy hablando de hipótesis que no pueden testarse, conjeturas, plausibilidad, verosimilitud. Y a esta gente lo que le interesan son los hechos, las cosas que se pueden demostrar científicamente.
Esto fue precisamente lo que me condujo a abandonar todo este tema de la prehistoria y de la antropología filosófica cuando terminé la tesis doctoral. El hecho de que recibí muchas críticas por parte tanto de antropólogos, de paleontólogos, por supuesto, paleoantropólogos, que me decían, pero bueno, ¿esto a dónde va? Si al final esto no hace avanzar el conocimiento porque nos estás hablando de cosas que no se pueden demostrar. Y a mí eso me frustró tanto, yo lo sabía. Esa limitación es algo que está presente en mi tesis doctoral, a la que hago justicia, por supuesto, y también quería hacer justicia hoy mismo, pero bueno, esperaba otro recibimiento, ¿no? de la metodología a partir de la cual se trabaja en antropología filosófica y que yo creo que es muy valiosa. Y ahora sé que los que estáis aquí acompañándome esta tarde también sabéis que es muy valiosa. Además, sois un grupo muy multidisciplinar, así que me siento cómoda, me siento a gusto y encantadísima, ¿no? de tener este rato con vosotros. Mi tesis doctoral, bueno, pues iba en torno a la cuestión del aburrimiento y de alguna forma trataba de postular este estado como una fuerza motriz que influenció en nuestra evolución como especie. Y traté de conectar esto también con la evolución y el desarrollo del lenguaje en los primeros estadios de la evolución del Homo. Todo esto intentaba, por supuesto, compaginarlo, como no puede ser de otra manera, siguiendo esta metodología de la antropología filosófica, con los hechos que realmente y con aquellas afirmaciones que la ciencia sí ha podido demostrar siguiendo su método. Pero, claro está, siempre tenemos que tener en mente ese marco. Vamos a hablar de cosas sobre las que no se pueden testar en un laboratorio, que no podemos reproducir, que los expertos no van a poder realmente concluir una respuesta definitiva, auténtica y para todos los restos, aunque esto en prehistoria suele ser complicado hasta para los científicos, establecer conclusiones definitivas. Pero bueno, a mí me parece que este tipo de trabajo es muy interesante. Y en esto coincido completamente con el que ha sido mi fuente de inspiración absoluta, el filósofo alemán Hans Blumenberg. Coincido en que estas explicaciones o hacer este ejercicio que algunos llaman, bueno, pues es que estás haciendo narración, estás haciendo literatura, creo que tiene un valor en cierto sentido, porque cuando tenemos que recurrir a este tipo de explicaciones sobre el pasado del ser humano, sobre, bueno, cuestiones que están tan alejadas de nuestro presente, de la realidad, que son imposibles de imaginar, que son inabarcables, estas son precisamente las que más nos llaman la atención, son las que más demandan de nuestro esfuerzo cognitivo por tratar de darles respuesta, porque de esa respuesta que les damos obtenemos un cierto horizonte de sentido, que no solamente pues calma ese hambre de conocimiento, de saber, esas preguntas que nos acompañan siempre, sino que además ayuda un poquito a orientar nuestra praxis. Entonces, ese es un poco el valor que tiene ponerse a hablar de la empatía en la prehistoria, ponerse a hablar del aburrimiento en la prehistoria. Cuando vamos a referirnos a todo este tipo de cuestiones en las cuales tenemos que inferir intenciones a partir de pruebas que no son tanto, porque, bueno, pues al final la intención de la empatía no siempre se va a poder reconocer en un fósil, la intención de una respuesta frente al aburrimiento es imposible realmente dar con una clave eterna, pero creo que a través de eso construimos, ¿no?, ese hilo de sentido que tiene mucho valor, como estaba diciendo. Esto que a mí me convence tanto y que estoy segura de que todos vosotros comulgáis con ello, llegó un momento en el que me dejó de satisfacer, aunque en su momento pues, me encontraba cómoda y a gusto con el principio de razón insuficiente y con esa justificación, ¿no?, de, bueno, están los límites, pero vamos un poquito más allá de ellos porque realmente, oye, nos hace falta responder a ciertas preguntas, nos interesa. Y no quiero hacer caso a Wittgenstein, ¿no?, que nos decía en la última sentencia del Tractatus, de lo que no se sabe, mejor no hablar. Bueno, pues a veces sí hay que hablar, siempre y cuando no contradigas lo que ha demostrado la ciencia. No veo dónde está el problema, incluso puede ser la causa incipiente de plantear una hipótesis que después sí que se pueda testar. Bueno, de todo esto sabéis vosotros muchísimo, pero en un momento dado decidí abandonar todo este tipo de trabajo porque no llevaba bien ese tipo de crítica, no sabía bien argumentar frente a quienes son más ortodoxos en este sentido con respecto a lo que tiene que ver con todo el pasado humano y me acabó frustrando un poco hasta el punto de que lo dejé.
Sin embargo, esto sucedió en 2017, mi trabajo se convirtió en algo mucho más práctico, empecé a estudiar el aburrimiento patológico, de hecho pegué un salto radical de lo que es la prehistoria y la teoría de la evolución a la psicología. Y entonces, claro, empecé a centrarme en ese aburrimiento patológico, del que actualmente, como sabéis algunos, pues llevo a cabo un proyecto estudiándolo in situ en las residencias de mayores. Cosas que sí que se pueden tocar, que se pueden ver, incluso esto del aburrimiento se puede medir a través de escalas y me siento un poco más cómoda. Pero en cualquier caso, pues bueno, sabiendo que me encuentro entre amigos y amigos que comparten un poco ese principio de razón insuficiente, esa capacidad, ¿no?, para estar dispuestos a dejar pasar ciertos grados de incertidumbre, que abrazáis la verosimilitud y la probabilidad, lo plausible, pues no podía sino, por supuesto, vamos, adentrarme, lanzarme a la piscina y contar. Cuando ya llevaba 2 años enteros metida en esto del aburrimiento como psicopatología, cuando ya había abandonado por completo todo lo que tenía que ver con el pasado humano, con la evolución, me llegó de repente otra invitación, una invitación de mi amigo Ricardo Gutiérrez Aguilar, que es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, y me dijo: oye, estoy preparando un libro sobre empatía. ¿A ti te apetecería este libro que tengo aquí? Además os lo enseño. Y me dijo: ¿a ti te apetecería escribir algo sobre la cuestión de la empatía? Y le dije: si me dejas que escriba sobre la empatía en la prehistoria, sí. Y como es filósofo y los filósofos, bueno, pues no tenemos ningún problema con la indeterminación, me dijo: adelante, por supuesto que sí. Esto sucedió en 2018, 2019, como has dicho tú, Roberto, y justo ahí me pilló, como sabe Carmen, en la Universidad de Harvard. O sea que aparté mi proyecto durante un par de meses y me puse a rescatar, bueno, pues mucho del trabajo que había hecho en mi tesis doctoral en el aburrimiento como presión selectiva en Hans Blumenberg. Empecé a rescatar fragmentos. De la tesis había publicado ya casi todo en formato artículo. Lo que no había publicado todavía era justo ese bloque en el que hablaba de cómo el aburrimiento podía haber potenciado, pues, la creatividad de nuestros ancestros, podía haber sido como aquello que les espoleó a comunicarse más entre ellos, a emprender determinadas acciones como puede ser la pintura, el canto. Bueno, pues recogí un poquito de todo eso que no había publicado por miedo realmente, porque no quería volver a enfrentarme a ese discurso más ortodoxo. Y dije: venga, pues vamos a darle caña. Y el resultado fue este texto, En busca de la empatía en la prehistoria, que además tiene este subtítulo, Evolución y Revolución, y tiene un porqué. Os cuento un poquito. Como todos habéis leído el texto, me dijo Roberto que os lo iba a pasar para que pudieseis echarle un vistazo y demás, y yo entendía que esta reunión era tipo seminario. Doy por supuesto que lo habéis leído. Si no lo habéis leído, tenéis que leerlo, me lo podéis pedir y os lo paso. Entonces os voy a contar algunas pequeñas pinceladas, porque me interesa sobre todo pues dejar ese espacio para que me contéis vosotros, ¿no? También me interesa mucho eso hoy, aprender de qué tenéis que contarme vosotros a mí sobre un tema en el que no soy especialista, ni en el de la empatía, ni en prehistoria, pero sobre el que me gusta muchísimo, me apasiona conocer, saber cada vez más, y quiero también empaparme de vuestra sabiduría. Entonces, un poquito, el tema principal de este texto, pues a ver, la intención era ahondar en la cuestión de la importancia de la empatía como una habilidad psicológica esencial, no solo de cara a la evolución y la supervivencia de nuestra especie y de nuestros ancestros específicamente, sino también como clave de una revolución cultural que aquellos emprendieron y de la que nosotros somos herederos en cierta medida. Quizá tenemos que empezar con una pequeña definición de empatía, ¿no? Empatía se suele definir como la capacidad de ponerte en el lugar del otro. En el sector en el que yo trabajo actualmente, que es el sector geroasistencial, como ya os he dicho, trabajo con personas mayores que viven en residencias, definimos la empatía de otra forma. Es parecido, pero con un pequeño matiz. Es la capacidad de ponerte en el lugar del otro sin sentir pena. Ya este pequeño matiz simplemente a modo de anécdota, porque al trabajar con personas que son dependientes, que son vulnerables, que tienen ciertas patologías, pues se trata no de sentir empatía por pena, sino porque realmente eres capaz de ponerte en el lugar del otro. Pues bien, se trataba un poquito de rastrear, de arrojar evidencia desde esos métodos con los que cuenta la antropología filosófica
acerca de la presencia de la empatía en nuestros ancestros. Y además también me interesaba mucho pues, pensar, reflexionar acerca de las implicaciones que esto tenía en términos evolutivos y en términos culturales. He hecho una pequeñita lista de cuáles serían los objetivos que yo me planteé cuando escribí este texto. Yo creo que en primer lugar quería establecer cuáles fueron los distintos posibles niveles de empatía que experimentaron nuestros ancestros en función de su desarrollo cognitivo y social, porque la empatía tiene muchos y distintos niveles. A mí me interesaba saber cómo se fue evolucionando de alguna forma cuando se pudo, de unos niveles más bajos a unos niveles más altos que vamos a ver a continuación. También quería un poco saber qué factores habían permitido alcanzar esos mayores niveles de empatía a medida que ese desarrollo cognitivo y social se iba desplegando. Quería entender la función tanto biológica como social de la empatía en términos evolutivos, es decir, cómo mayores niveles de empatía permiten el paso de una protocultura a la explosión cultural que tuvo lugar con el tiempo. En definitiva, mi intención cuando escribí este pequeño texto era conocer más sobre la empatía, sobre la antropogénesis del comportamiento empático y sobre su función revolucionaria en nuestra evolución. Ese diría que era el objetivo. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para reforzar la idea de que la empatía, que es algo que a veces tenemos la impresión de que estamos perdiendo en nuestra sociedad actual, no solo fue importante entonces, sino que sigue siéndolo actualmente y que debemos prestarle atención, incluso debemos entrenarla, porque la empatía se entrena. Y esto no solamente para prosperar como especie, como sociedad, en un sentido de construir un mundo más solidario, más inclusivo, sino más allá de estos loables propósitos, también para desarrollar esas habilidades que no han dejado de ser esenciales desde la prehistoria, como puede ser el anticiparse, el ser capaz de anticiparte a los comportamientos y a las intenciones de aquellos que nos rodean y que todavía no hemos sido capaces de identificar con esas categorías amigo-enemigo que decía Carl Schmitt, por ejemplo. O también para ser capaces de llevarnos a nuestros congéneres a nuestro terreno, ¿no? En determinadas circunstancias cuando estamos persiguiendo un objetivo. Esto tiene mucha tela, sobre todo en términos éticos tiene mucha tela y os anuncio que es con lo que voy a terminar. Bueno, pues desglosando las ideas clave de lo que es el recorrido que planteo, habréis visto que todo el argumento se construye en 3 epígrafes. Un primer epígrafe está dedicado a hacer un recorrido a través de la evolución de nuestros ancestros, un recorrido anticuado. Lo sé, de hecho los que estáis más metidos en esto, al leer el texto habréis dicho, madre mía, es que es un fastidio. Fijaos, una pequeña anécdota, una anécdota muy rápida. Cuando ya había depositado la tesis doctoral, justo cuando la acababa de depositar, de repente amanezco una mañana con una palabra que yo no había escuchado en mi vida, los denisovanos. Y yo me echaba las manos a la cabeza y digo, no, por favor, ¿por qué? O sea, mi tesis se había quedado obsoleta sin haberla siquiera defendido. Así que, claro, este recorrido que yo presento en el paper pues está anticuado, sigue la estructura del árbol evolutivo con el que trabajaba la Fundación Atapuerca en el año 2016, o sea, cuando yo estaba haciendo la tesis, cuando estaba como cerrándola. Pero bueno, es un recorrido a través de la evolución de estos ancestros en busca de esos rasgos de intenciones, de esos rastros de intenciones y de comportamientos empáticos y sus posibles implicaciones. Lo primero que hago, tras introducir de una forma muy, muy literaria el escenario ancestral en el que vive Tumay, probablemente también anticuado, es distinguir estos distintos niveles de empatía. Habréis visto que son unos cuantos. Tenemos por una parte la empatía somática, que es esa capacidad de reconocer los estados físicos de los demás. Tenemos lo que se conoce como contagio emocional, que es el ser capaz de reconocer los estados emocionales de los demás. Luego tenemos lo que se ha denominado sympathetic concern, que es la simpatía, ¿no? El poder identificarse con esos estados. La empatía emocional, que es prestarle atención a esos estados conscientemente. Algo más complejo ya, que es la empatía cognitivo-reflexiva, o lo que se conoce también como el perspective taking, que consiste en entender la experiencia del otro
tras un ejercicio deliberado de puesta en sus zapatos. O sea, aquí ya tenemos una intención muy clara de voy a comprender al otro para algo, para algo. Y finalmente, en el nivel más elevado, diríamos que es el más complejo, pero que sea el más elevado, de nuevo, en términos éticos sería discutible, es lo que se conoce como la inteligencia maquiavélica, ¿no? Es ese uso ya del conocimiento adquirido tras ese ejercicio de empatía cognitivo-reflexiva, pero para aprovecharme de ese conocimiento en beneficio propio. Muy bien, eso por una parte. Quizá ahora estoy pensando que podría haber hecho una pequeña presentación para poner estas cosas por si acaso alguien está un poquito más alejado del tema de la empatía, pero bueno, simplemente vamos de menor a mayor, ¿no? Después de esto, lo que hago es introducir algunas de las distintas funciones que tiene la empatía, porque no solo me interesaba rastrear e interpretar dónde hay restos, entre comillas, ya veis que siempre me voy a estar excusando, donde hay restos de empatía, sino también pensar para qué, a qué propósito respondían estas expresiones o conductas empáticas. Y bueno, pues algunas de ellas veréis que puede ser el mantenimiento de relaciones más duraderas, la inhibición de la agresividad, la anticipación de los comportamientos ajenos, el manipular, por supuesto, esto solamente pasa ya en el Homo sapiens, pero bueno. Establezco en este mismo capítulo esos límites de los que os he empezado hablando al principio de esta pequeña reunión. Entonces, en eso no me meto mucho más, porque ya os he dado bastante la chapa con ello. Al final es lo que estamos hablando. La cuestión de la empatía, pues bueno, podemos observarla en ciertos procesos cerebrales, hormonales, en especies que están vivas. Y así podemos un poco identificar si se dan en los mismos términos o en términos parecidos a aquellos en los que se produce la empatía en nosotros mismos. Pero esto no podemos hacerlo con especies extintas. Aquí trabajamos pues con esas reconstrucciones del cerebro que nos ayudan a través de los endomoldes, pero esto no es suficiente para responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, nos han ayudado mucho a saber que la empatía emocional fue antes que la empatía cognitiva, eso sí, pero necesitamos necesariamente tirar de la interpretación, y esto lo sabemos todos los que hayamos trabajado pues, en antropología filosófica, a pesar de que no le guste a todo el mundo. Sin embargo, recalco por última vez que a mi juicio merece la pena porque es la única forma algunas veces que tenemos de saber algo donde de lo contrario no sabríamos nada, y porque esas respuestas a veces ofrecen sentido, además de que son un ejercicio, a mi juicio, muy entretenido, estéticamente precioso. Y bueno, a mí me encanta. Bueno, entrando un poco en lo que es la materia del propio texto, que es lo que ocupa el segundo epígrafe, bueno, pues con todo esto en mente que os he contado, lo que me dispongo a hacer, pues es buscar la empatía en esos ancestros, yendo desde la forma más sencilla a la más compleja. Por eso empiezo preguntándome, ¿era Toomai empático? ¿Cómo de empático? ¿Con qué intención lo era, si es que lo era? Si, como se ha demostrado, los humanos, los simios, los elefantes o los delfines, por ejemplo, son especies capaces de experimentar mayores niveles de empatía, y Toomai está en una línea entre los humanos y los simios, pues podemos pensar que algún grado de empatía debió tener con los suyos o incluso con otros simios. Además, pues hay algunas características en el espécimen que nos ponen sobre la pista de que existe una cierta lateralización en el cerebro, que muestra que hay una especialización en determinados procesos cognitivos, hay una alta concentración de tejido cerebral en la parte frontal, hay presencia de neuronas espejo. Pues todo esto pueden ser cambios decisivos con implicaciones para el paso de lo que es el simple contagio emocional a algo más cercano a la simpatía, no digamos todavía la empatía, pero sí a la simpatía. Para que se alcance algo que está por encima de la simpatía, como es la empatía emocional, es necesario un alto nivel de conciencia. Necesitamos capacidad para la recursividad y para la intencionalidad. Ya sabéis lo que es esto, el pienso, que tanto nos gusta a los filósofos. Esta empatía cognitiva, que estaría ya después de la empatía emocional, requiere todavía más, requiere capacidad de leer las otras mentes, o sea, es el mind reading capacity, de manera que tenemos que poder interpretar la intención de los demás, podemos tener que ser capaces de predecir sus comportamientos, tal y como describe la teoría de las otras mentes, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo que a la literatura con la que yo trabajé respecta,
podía decirse que Toomey alcanzaría un grado mínimo de recursividad que le permitía experimentar contagio y hasta quizá simpatía, como cualquier otro simio. Y esto está apoyado también en el hecho de que su nivel de socialización era bastante alto, que es un rasgo esencial para que se produzca empatía. Un poquito después, continuando con esta línea, pues ahí tuve simplemente la osadía de incluir a Horror into Genesis para nada, porque no tenemos ni maldita idea del cerebro de este ser, o al menos cuando yo estaba ya os digo, igual ya con la desconexión que yo tengo de este tema, la cosa ha evolucionado, pero cuando yo estaba trabajando sobre esto no se tenía ni idea, así que imaginamos que está pues un poquito más allá, pero hasta qué punto es imposible de determinar. Seguimos igual y con los fósiles perdidos, además. ¡Wow! ¡Qué mal! No me digas, ¿ves? Casi mejor no enterarme. No me des disgusto. Vale, bueno, si avanzábamos un poquito hacia el tema Ardipithecus, veíamos que los procesos cognitivos no debían haber variado mucho con respecto a los predecesores, que tenía un nivel de socialización, eso sí, un poquito más complejo, porque tenía una vida un poco más estable, en pequeños grupos, en los que se supone que abundaba la cooperación, en los que se evitaban los conflictos y al final, oye, pues a lo mejor experimentaron un pequeño salto en cuanto a lo que respecta a la empatía para propiciar esa colaboración y evitar las confrontaciones, ¿no? Esto con Cádava, con Ramidus, por ejemplo, es una especie relativamente pacífica, decían, con capacidad para vivir en grupos de 60 individuos, aunque esto nunca se llegó a conseguir, que eran fast learners, aprendían muy rápido, con presencia de ciertos genes que bueno, pues, daban lugar a una mayor regulación de conexiones sinápticas, de plasticidad, de transmisión sináptica, etcétera. Una expansión del neocórtex. Se supone, es una especie con la que se especula que pudo empezar a emerger incluso un pequeño protolenguaje de gestos, vocalizaciones, y todo esto nos hace pensar que pudieron alcanzar mayores niveles de empatía, ¿no? Tenían una clara intención de comunicarse y de hacerse entender si existía realmente ese pequeño protolenguaje a través de gestos, lo cual quiere decir que han debido pasar por un proceso de empatización, porque ahora os contaré muy brevemente, pero claro, la cuestión del lenguaje está completamente relacionada con el tema de la empatía. Y es en Australopithecus cuando ya, bueno, encontramos quizá un pequeño saltito más, porque ya para destripar la cuestión, hasta que no llegamos a los homos, no alcanzamos una empatía más similar a la nuestra. Australopithecus tiene también vida estable, poseen procesos cognitivos mucho más complejos, más asimetría cerebral, esas áreas de Wernicke y Broca responsables del lenguaje. Bueno, desde Anamensis hasta Gary o Sediba, pues quizá se ha ido, ¿no? Se iba experimentando más y más empatía. Los últimos australopitecos yo creo que tenían algún nivel de inteligencia operativa y de autoconciencia, me atrevería a decir hasta casi un segundo nivel de intencionalidad que les permitía reconocer sus propios cuerpos y también distinguir mi propio cuerpo del cuerpo ajeno. Eran capaces de distinguir mi necesidad, qué es lo que yo necesito, de qué necesita el otro. Distinguir, este es mi estado anímico, este es el estado anímico que está teniendo el otro. Es decir, eran capaces de pensarse como un yo. Estaban mucho más cerca de la empatía emocional, pero todavía no se llega a eso porque hace falta más recursividad. Además, se dice que ellos se ayudaban a transportar comida, e incluso se la intercambiaban, que se ayudaban en los partos, que se protegían entre ellos. En fin, hasta cierto punto, oye, pues para esa colaboración en la crianza es necesaria la empatía, ¿no? Y entramos en lo que a mí más me gusta, que es la especie Homo. Aquí es cuando se produce el salto definitivo desde la empatía emocional a una empatía cognitiva, ¿no? Aquella a través de la cual entendemos la experiencia del otro porque hemos llevado a cabo un ejercicio deliberado de ponernos en su pellejo. Ese es el kit de la cuestión en todo momento. Cuando hablamos, por ejemplo, de Rudolfensis o de Habilis, estos son momentos en los que se está pasando por un proceso de encefalización muy agresivo, de asimetría cortical, de mayor capacidad para el pensamiento abstracto. Es decir, ellos podían reconocerse como yoes, al tiempo que reconocían que los otros eran otros yoes, que quizá estaban haciendo lo mismo. Es decir, no soy yo el único que me he dado cuenta de esto. Probablemente el otro también se ha dado cuenta de que él es yo para él y que yo soy un yo ajeno, ¿no? Entonces ya es un segundo nivel de intencionalidad bastante complejo.
eran más adaptables, eran más creativos, dispuestos a colaborar en el cuidado de las crías, de los jóvenes. Y todavía más pues, cuando pasamos a Erectus, a Ergaster. Encima de todo, claro, aquí hay un punto clave. Y es que en este momento los bebés son muy dependientes. Estamos hablando también de niños, es el momento en el que nacen cuando todavía, bueno, como nacemos hoy en día prácticamente, ¿no? Que todavía estamos pues a medio hacer prácticamente y necesitamos mucho cuidado. Los niños, los infantes empiezan a tener infancias más largas. También viven en entornos muy inestables que requieren pues necesariamente de esa colaboración. Con el tiempo cada vez van adoptando vidas menos nómadas, se van estableciendo campamentos más duraderos, empieza a utilizarse ese fuego no producido, pero sí controlado, que facilita también más la interacción, la socialización. Y es el momento en el que yo creo que aparece o que empieza a desarrollarse un lenguaje un poco más complejo. Estoy pensando ya en finales de Ergaster, ¿de acuerdo? No vayamos al principio, sino más entre finales de Ergaster, principios de Antecesor. Un lenguaje un poquito más complejo. Para hablar con los demás necesitamos entender sus emociones, necesitamos entender sus estados, sus sentimientos. Y a la vez, esa comunicación, o sea, necesitamos ser empáticos, pero es que a su vez el hecho de ejercitar la comunicación también alimenta la empatía. O sea, son dos fenómenos que están completamente interconectados. Dicen que las hembras hablaban mucho más, o se comunicaban mucho más, si no queremos decir hablar en términos tradicionales, se comunicaban más y sobre todo acerca de aquellas cosas que estaban sucediendo, sobre ellas mismas y sobre lo que percibían en los otros. Estos últimos Ergaster eran capaces de intuir los estados de sus congéneres solo con mirarles a los ojos. Podían pensar en ese estado y además podían pensar que estaban pensando en ese estado. Ojo, aquí es el momento donde se está llegando a una intencionalidad, a una recursividad muy compleja. Ya no es el darte cuenta de algo, sino el pensar que te has dado cuenta de algo y el pensar que has pensado que te has dado cuenta de algo. Las implicaciones que esto tiene, pues como os imagináis, son tremendas, ¿no? Además, bueno, pues esta gente cuidaba de los discapacitados, de los heridos, de los enfermos, de los ancianos. Tenemos, no sé si ha aparecido algún caso que sirva de ejemplo en Antecesor, por ejemplo, pero sí que os voy a hablar de esos casos de heidelbergensis porque son apasionantes, ¿no? Son ejemplos claros de que la empatía cognitiva a la altura de hace 500.000 años ya está completamente desarrollada, si bien quizá no hemos llegado a la inteligencia maquiavélica. Bueno, pero para pasar a estos, vamos a detenernos muy rápidamente en Homo antecesor. Los Ergaster, como os decía, tendrían algún grado de empatía cognitivo-reflexiva, pero no completo. Es decir, se daban cuenta conscientemente de los estados ajenos, pero no reflexionaban sobre ellos con un propósito consciente, como sí lo harían los Antecesor y después Rhodesiensis y los propios Sapiens. Sus procesos cognitivos, los de Antecesor, les permitían alcanzar niveles de intencionalidad y de autorreferencia mucho más elevados, y que incluían, por ejemplo, pues el inner speech, la charla interna, el poder, bueno, pues dedicar más tiempo a las relaciones sociales, emocionales. Digamos que su mundo interior se expande mucho, ¿no? Tienen lo que se conoce como conciencia extendida, que es lo que posibilita que sean capaces de describir situaciones en las que reconocían reflexivamente que ellos mismos eran los descriptores. Esto es lo que sucede, dicho muy filosóficamente, cuando pensamos en que estamos pensando en el hecho de que estamos pensando. Y a veces cuesta, ¿no?, imaginarse, ¿de verdad estos podían hacer algo así? Pues muy probablemente. Yo soy siempre de las que tira para atrás, ¿verdad? Igual que sucedió con el tema del lenguaje, pues era de las que apoyaban que seguro era algo mucho más antiguo de lo que se estaba planteando. Esto que os contaba es lo que se conoce como metacognición, ¿no? En este sentido eran muy parecidos a nosotros. No solo monitorizaban sus estados, no solo se reconocían como un yo, sino que podían pensar en esto recursivamente, verse como si fuesen otro yo y reflexionar sobre este mismo movimiento, al tiempo que eran conscientes de que los demás también poseían esta capacidad y podían hacer lo mismo. Eran intérpretes, ¿no?
En esos ejemplos que os comentaba de heidelbergensis, aunque estos no sean predecesores directos nuestros, sino de Neandertal, pero al final, bueno, son primos, ¿no? Estos parientes nos dejaron 3 ejemplos muy bonitos de que ya existía empatía cognitivo-reflexiva. Son el caso de Elvis, el caso de Miguelón, que es amigo mío en Twitter, tuyo también seguro, ¿verdad, Roberto? y el de Benjamina. Elvis es este abuelo de Atapuerca que padecía cifosis lumbar degenerativa y que le provocaba un dolor terrible, ¿no? Y que además caminaba muy lento y fue cuidado hasta la edad de 45, 50 años. O sea, esto requiere un altísimo grado de empatía porque era una carga para el grupo. Pero muchos piensan, oye, que a lo mejor no era por empatía, sino por interés por lo que le cuidaron, porque a lo mejor, oye, pues al ser anciano poseía mucha sabiduría, podía ayudar con el cuidado de los jóvenes, también podía, oye, en los campamentos encargarse de hacer trabajos manuales. Pero esta justificación para obviar que quizá se hizo por empatía no se puede aplicar al caso de Miguelón, porque Miguelón, este espécimen de 35 años, tiene una infección bucal que le provoca dolor, le provoca fiebres, le provoca dificultades respiratorias, escalofríos, fatiga, somnolencia, incluso también delirios y confusión mental. Entonces, ¿por qué mantenerlo con vida? ¿Qué aporta este tipo a la comunidad? Es una auténtica carga. Y luego tenemos el caso de Benjamina, que ya es definitivo. Esta niña de 10 años que padece craneosinostosis, que es una cosa terrible, ¿no? El cráneo no crece y el cerebro sí, le causaba migrañas, falta de visión, vómitos, desórdenes psicológicos, incluso hay quienes llegan a decir que probablemente tendría algún tipo de retraso mental. Entonces, ¿por qué no la abandonaron, no? Al contrario, era la Benjamina, los signos que nos quedan de aquello nos dicen que era la niña favorita de quienes la cuidaban. ¿Por qué la cuidaban? Bueno, pues algunas tesis apuntarán a que la cuidaron para demostrar sus habilidades de cuidado, ¿no? Y esto pues les otorgaba a quienes se encargaban de su cuidado una superioridad, ¿no? Dentro de la comunidad. Si esto hubiese sido así, eso no demuestra sino que eran capaces de idear un tipo de comportamiento en función del deseo de obtención de un reconocimiento por parte del grupo. Es decir, eran capaces de pensar, voy a ser considerada la mejor madre, o el mejor abuelo, o el mejor herido del campamento y voy a obtener beneficios de esto. Pues la gran diferencia que hay entre contagio y esta empatía reflexiva o cognitiva es que en el primer caso podemos actuar de forma altruista, pero no pensar en por qué lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Con intención de sacarle un rédito de forma planificada. Mientras que en el segundo caso esto es precisamente lo que sucede. Ya si nos movemos hacia Rhodesiensis y hacia los sapiens, e incluso ahora podemos incluir a los neandertales, lo que nos diferencia de nuestros parientes más cercanos es la capacidad de ser empáticos en comunidad. Es decir, ya no solamente pensar en le pasa esto, lo comprendo, me aprovecho de ese conocimiento para ganar rédito yo, sino todos en comunidad vamos a hacer esto, aplicar esto mismo para sacar rédito de otro grupo entero. Entonces estamos pasando ya de una escala individual a una escala colectiva, ¿no? De aquí dicen que cuando ya se desarrolla esa capacidad, y termino en 1 minuto para que nos queden al menos 10 minutitos para charlar, pues nacen, ¿no? Los enterramientos, los mitos, los sistemas de creencia. Y aquí es cuando surge también esa inteligencia maquiavélica completa. O sea, ya no solo pensamos voy a actuar así para sacar rédito frente a mi pueblo, sino vamos a actuar así para sacar rédito frente a otros pueblos, ¿no? O para adquirir una ventaja competitiva frente a otro pueblo. Vamos a influenciar, vamos a convencer, vamos a persuadir, no solo a partir de lo que percibimos e interpretamos, sino incluso yendo más allá, de lo que nos imaginamos, de lo que figuramos, de las hipótesis que podemos elaborar en función de eso que percibimos. O sea que, en resumen, esta era una propuesta tentativa sobre la evolución de la empatía desde el contagio hasta la inteligencia maquiavélica a lo largo de todo el proceso de hominización. El texto terminaba con un tercer epígrafe muy cortito que piensa en cuál es la función de la empatía realmente. Al principio parece que la función de la empatía es la de sobrevivir, ¿no? Está enfocada al cuidado. Y de hecho es la empatía la que permite dar un salto o la que permite que se produzca una inversión de las élites. Y esto es una tesis de Blumenberg, es blumenbergiana, no es algo mío. Él piensa que precisamente el hecho de que quienes
fueron más empáticos, acabaron demostrando, ¿no?, ese estatus dentro de sus comunidades, pues al final preferían la compañía de otros que también eran más empáticos, y quienes menos empáticos eran tuvieron, ¿no?, que pasar por esa presión y aprender a ser un poquito más empáticos, ya no solamente por cuestión de supervivencia, sino de selección sexual, ¿no? Entonces, oye, bueno, los que más empáticos eran los que permanecían en los campamentos, los que se habían considerado los débiles, heridos, niños, madres. Bueno, al final estos acabaron dándole un poco la vuelta a la tortilla y se convirtieron en los más fuertes gracias a desarrollar esta empatía. ¿Dónde está el problema? Y concluyo. La empatía nos ayuda a convertirnos en humanos para después convertirse en una herramienta al servicio de la deshumanización. ¿Cuándo? Cuando empezamos a ponernos en los pies del otro solo para aprovecharnos del conocimiento de sus debilidades, cuando sucede esto de que la economía reemplaza la ecología, ¿no? Ahora tenemos que elegir qué hacemos con nuestra empatía desde un marco moral y ético. Lo que más nos mueve a emplear la empatía para no hacer el mal es el deseo de que los otros no hagan lo mismo contra mí mismo, ¿no? Que no me hagan lo mismo, es el imperativo moral kantiano. Actúa como te gustaría que actuasen contigo, pero desde Kant han pasado ya algunos siglos y aquí seguimos dándole vueltas al asunto, porque nosotros, a diferencia de los animales, tenemos que elegir cómo y para qué ser empáticos. Yo tengo alguna duda sobre esto, y para los que habéis leído el texto veis que cierro con esa anécdota sobre el que fue mi gato, y tengo bastantes dudas sobre la empatía animal. Yo me pregunto y os pregunto a vosotros, ¿ha dejado la empatía de ser adaptativa? Habría el capítulo o este paper con una cita a Marilyn Manson en la que el artista dice que preferiría ser una máquina a un humano para no tener que ser empático y sentir el dolor de los demás. Y yo os pregunto a vosotros, ¿tenemos que convertirnos en animales mecánicos para evitar los malos usos de la empatía y asegurar la supervivencia de la especie? Esto entre muchas preguntas que ojalá tuviésemos aquí un par de horas para dar vueltas sobre ellas. De momento os doy las gracias y estoy deseando, aunque sea en poquito tiempo, escucharos. No, gracias a ti, gracias a ti. Me ha parecido maravilloso. Tú, no solo el paper, que la verdad es que yo gozo especialmente leyéndolo. O sea, se nota tu estilo, se nota mucho tu estilo, Josefa. Y no Es lo una tenía gozada. todavía. Es una gozada, claro que lo tenías, claro que lo tenías. Mira, pues yo voy a intentar responder en 2 minutos y luego ya pues los compañeros también que puedan intervenir otros 2 minutos cada uno al menos, intentando de una manera atropellada pues responderte a, nos preguntabas en qué estamos y vincularlo con lo que tú nos has contado, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo aquí unas cuantas notas. Precisamente una de las cosas en las que pues nos preguntamos y trabajamos en ello es cuál es la evolución de esto, ¿no? Es decir, fíjate, has hablado de Benjamina como un ejemplo buenísimo de hace 500.000 años, hace medio millón, que es una barbaridad, y Paola, una de nuestras compañeras que hoy no ha podido estar, pues la ha podido analizar, la ha tenido en manos a Benjamina, con lo cual pues es una pena. Wow. Es una pena, pero a ver si otro día podemos coincidir y nos lo cuenta. Ojalá, Cómo ojalá la que sí. estudia. Contad conmigo. Y la verdad que es un ejemplo sensacional, tú lo has dicho, ¿no? Pero desde ahí, fíjate, hasta nuestros días todavía queda un camino que todavía no se ha despejado, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, hemos ido hablando en algunas reuniones de la cognición, tú has ido tocando determinados temas relativos a la cognición, uno de ellos el lenguaje, muy importante, qué duda cabe, porque además precisamente hace medio millón de años en estos individuos de la sema de los huesos ya se empieza a apreciar una probable capacidad de habla muy similar a la que tenemos los humanos actuales, como consecuencia de escuchar, de tener un sistema auditivo relacionado con las consonantes muy similar, ¿no? También, con lo cual, pues eso nos preguntamos, ¿no? Sobre la interrelación de la cognición y del lenguaje. Una pregunta buenísima con la cual tú nos has retado al final es el tema también de la empatía en animales. O sea, los animales también, y me parece también muy acertado el haber hablado de esas categorías de empatía al principio, porque efectivamente, pues, los animales se percibe empatía, se percibe sufrimiento, se percibe muchísimas emociones que nosotros enseguida llevamos al terreno humano, pero que los animales las tienen hasta cierto punto. Y bueno, pues trazar la línea de dónde están otros animales, sobre todo hablando de nuestros parientes más próximos, los grandes primates, y dónde empieza
la empatía humana, pues también es una de las preguntas recurrentes que nos hacemos y que no es fácil responder y avanzar, ¿no? Y profundizar. Hemos hablado también en algunas reuniones sobre, fíjate, también nos decías al principio, intento reproducirlas, claro, decías, el aburrimiento son cosas que tú estás tocando en las residencias. Dice, parecía que lo estabas contrastando con el cuidado y con la atención. Fíjate, claro, en los fósiles tú lo ves, los tocas, estás viendo, estás observando el cuidado entre los humanos prehistóricos a través de las huellas y de las lesiones que se han curado, ¿no? Pero, sin embargo, una de las preguntas que ha salido en algunas reuniones es ¿hasta qué punto estamos viendo lesiones que requerían cuidados? O que, oye, pues al final el individuo, incluso siendo rechazado, cosa que no podemos saber, algún individuo a lo mejor incluso siendo rechazado, salió adelante, siendo una especie de apéndice al grupo en la lejanía, y salió adelante y se curó por sí solo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de discusiones también, por dotarnos un poco de autocrítica cuando hablamos del cuidado en la prehistoria, que no se nos vaya tampoco demasiado en la cabeza, porque a lo mejor lo que estamos viendo en algunos fósiles es justamente el caso contrario, de individuos rechazados, ¿no? Antonio Gomila Sí, por eso decía, perdona Roberto, que incluso cuando utilizando el método científico se establecen verdades definitivas, algunas veces duran lo mismo que un castillo de arena en la playa. Correcto. Acaban... Totalmente correcto. Y yo termino ya también. El último punto que me quedé, cómo surgió esta necesidad de cuidar, ¿no? Al final, pues no, probablemente no fue una necesidad, sino que Antonio nos decía el otro día, fue un tema de recurrencia, reciprocidad, recurrencia, costumbre, normatividad, ¿no? Y al final, una presión selectiva de que el que no cuidaba quedaba fuera, ¿no? Ya estamos hablando de grupos más modernos y por supuesto en la complejidad del lenguaje. Una presión social, claro. Y de las normas sociales, correcto, correcto. Un poco, pues todos esos temas, ya digo que te he expuesto de una forma tan desordenada y que cualquier otro día podemos seguir, pues es un poco lo que estamos, en lo que estamos. Estamos casi... Qué bueno. Todavía. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas No, gracias a por ti. los comentarios y apuntes. Yo he ido rápido y perdonadme porque sé que alguno, no sé si Javier hoy tienes clase, pero no quiero que nos pase lo de otros días que hemos tenido que cortar abruptamente y bueno, pues cualquiera que quiera intervenir, pues adelante que... Bueno, yo voy a aprovechar para agradecer a Josefa la charla, es muy buena, me gustó mucho. Gracias a ti, Gustavo, por estar y por la... No, al contrario, quisiera alentarte con relación a lo que decís, que recibiste tantas críticas de ortodoxos, y me hizo pensar a lo que sería la arqueología. Yo soy arqueólogo, ¿no? La arqueología procesual de Binford con la teoría de sistemas y el método científico, y la postprocesual de Hodder, ¿no? Con, digamos, con la parte simbólica, con encontrar al sujeto detrás del objeto, ¿no? Que es algo más intangible. Y que lo que sería lo tuyo, antropología filosófica, me parece que sirve como disparador para un montón de hipótesis que no sean, digamos, contrastables en el laboratorio, puede ser, pero me parece que es tan útil como cualquier otra. Así que, nada, alentarte a que retomes, que andás muy bien. Me parece que justo se ha congelado la imagen de José. Ahora. ¿Estoy? Pues esta invitación desde luego me ha devuelto las ganas y llevaba toda la mañana y parte de la semana trabajando en lo que os iba a contar hoy y estaba de contenta, de hecho lo estaba contando por todas partes y me decían, pero tú de eso ya no te acuerdas y aparte tú eso ha cambiado mucho, a ver si iba a decir, digo, no, porque yo ya vi advertí que no lo he vuelto a tocar desde entonces y que a lo mejor me cuelo, No. pero estaba con una ilusión de... Jolín, pues, oye, mira, hay personas que están en el extremo opuesto, que sí que lo valoran y reconocen el valor que puede tener ese tipo de hipótesis, aunque al final... Y me ha devuelto la ilusión, la verdad es que sí. Yo estoy contenta. Es por ahí. Estoy como niña pequeña y ahora de repente me apetece otra vez volver a leer cosas y actualizarme. Claro que sí. Como tienes un montón de tiempo libre con el tema del aburrimiento, pues seguro que te puedes dedicar también a esto. Hay que No buscar te vas a tiempo para lo aburrir. que a uno le hace feliz. No te vas a aburrir. Carmen, adelante. Bueno, enhorabuena, Josefa. A mí me parece que es importante atreverse y más con conocimiento como tú lo haces. Al final nadie puede saber sobre lo que no
no tenemos datos descritos lo que pudo ser. Entonces, a mí me parece que para eso está la filosofía, ¿no? Nadie nos puede atacar de estar haciendo ciencia. Entonces ya sabemos, por humildad filosófica, que planteamos hipótesis con el conocimiento científico disponible sobre lo que pudo ser. Y a mí me parece que está muy bien lo que haces. Y yo he aprendido mucho. Hay una cosa a la que estoy dando vueltas, y es que, claro, en todas estas clasificaciones que parecen, son de hecho verticales sobre la empatía, ¿no? Como empiezas desde la somática hasta la maquiavélica, vas presuponiendo capacidades que son humanas, como son el lenguaje, como la cognición, la sociabilidad, etcétera, ¿no? Pero yo me pregunto si a veces estoy pensando en los chimpancés, porque yo toda la vida le he dado vueltas a la tesis de Frans de Waal, en el sentido de, bueno, puede que hubiera cierta empatía sin lenguaje, fíjate, lo cual desbarataría un poco la verticalidad de esta clasificación, que les puede hacer, porque es el único animal que lo hace, llevar a engañar a otro para aprovecharse. El típico experimento que ningún animal hace, salvo ellos, de tú dejas un plátano sin lo de dentro para que el otro crea que es el caso, que algo es que no es, lo cual implica ese desdoblamiento típico de la empatía cognitiva, necesariamente y casi de la inteligencia maquiavélica, pero sin lenguaje. Si esto fuera así, y Frans de Waal es muy humilde y dice, oye, yo no lo sé, yo lo llamaría protoempatía, dejo que ustedes piensen, no digo que sea una empatía como la humana, podría haber sin lenguaje, es decir, sin haber llegado al último nivel, una intención maquiavélica en nuestros antepasados sin lenguaje, protoempática, pero que a mí me parece que no hay forma de explicarla si no es con cierta diferenciación del chimpancé respecto al otro, que es el que se quiere quedar con tu hembra, y entonces tú le haces pensar que es el caso de lo que no es el caso. O sea, tiene que haber una diferenciación que parece que en filosofía siempre hemos pensado, y en psicología, que va ligada al lenguaje y al desarrollo de la corteza cerebral, etcétera, etcétera, pero a lo mejor en nuestros ancestros ya hay cierto desdoblamiento, una protopersonalidad que, a ver, me estoy liando, no sé si me has entendido. Claro, yo pienso que quizá la diferencia está en que ese chimpancé no lo hace con una intención real, sino que nosotros desde nuestras gafas antropomorfas le asignamos esa intencionalidad. Porque claro, no solamente hablamos de la necesidad del lenguaje, sino que ese chimpancé tendría que tener también un nivel de recursividad o de intencionalidad bastante alto. Es decir, tendría que ser capaz de haber hecho todo el plan en su cabeza. Entonces, a ese respecto, lo que se puede pensar es que a nuestros ojos parece que se facilita la posibilidad de que se interprete una intención y un plan maquiavélico que realmente obedece sin más a una conducta mecánica. Pero yo no lo tengo tan claro. Y por eso mismo, esa es la explicación que se suele dar, pero no lo tengo tan claro, y por eso precisamente termino el capítulo con la historia de mi gato, que ni de lejos era tan inteligente como un chimpancé, que era tontísimo mi gato. Y claro, mi gato hacía unas cosas que yo con mis gafas de ser humano le daba explicación humana, y siendo consciente de ello, yo sabía que mi gato no había creado un plan para conseguir un objetivo, pero tampoco entendía a qué podía obedecer un comportamiento de ese tipo si fuese mecánico. ¿Por qué? ¿A qué? Porque mi gato estaba castrado. Habéis leído el texto, ¿no? No sé si habéis llegado hasta el final, pero estaba castrado, se estaba quitando su propia comida para dársela a otra gata con la que nunca iba a mantener ningún tipo de relación sexual. Entonces, bueno, pues ahí está un poco la cuestión. Si es un comportamiento mecánico y se supone que debería serlo porque mi gato no tiene recursividad, no puede pensar que piensa, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Pero yo ahí no me quiero meter tampoco ya en terrenos más pantanosos, porque seguro que hay expertos que de esto saben un montón y me van a venir a decir, tu gato hace esto precisamente por esto y lo ignoras, o el chimpancé lo hace por esto. Pero a mí siempre me da un cierto miedo esto, ¿no? El mirarlo todo desde nuestra perspectiva, y es que no podemos evitarlo por más que lo intentemos, ¿no?
A mí también me da miedo. Lo que ocurre es que también es cierto que busques por donde busques en el reino animal, incluso en niños menores de 1 año, no encuentras conductas como la del chimpancé. Porque un niño de 1 año no se reconoce en un espejo, y un chimpancé no solo se reconoce en un espejo, sino que se reconoce en una foto. ¿Ese debate se ha resuelto ya? Bueno, ¿el cuál? O sea, hay El de reconocimiento. si al final se reconoce o no se reconoce. Sí. Que yo sepa, sí. En mis tiempos recuerdo que todavía había muchos detractores de esa Yo creo tesis. que lo que no se ha resuelto es el grado de conciencia que responde el reconocimiento corporal, pero que un chimpancé se reconoce en un espejo, yo creo que, vamos, todo lo que yo he leído es que sí hay ese reconocimiento, porque es que además se observan exactamente la muela última, se la tocan, o sea, y sin embargo un niño hasta 1 año así no. Entonces, no sé, todo esto me plantea muchísimas dudas, porque damos por supuesto en esa jerarquía, que también puede ser muy propia de nuestra mirada antropomórfica, lo de que todo vaya ligado al lenguaje, mayor empatía con mayor lenguaje, y a lo mejor no es del todo así, pensando también en accidentes que te hacen perder capacidades cognitivas en seres humanos, ¿no? Y luego lo que te quería decir es que yo, en otra hipótesis, que no es más que hipótesis, sigo pensando que la empatía es adaptativa. Sigo pensando, aunque a veces nos gustaría quitárnosla porque es muy dolorosa y descansar un poco de ella. Los que somos muy sensibles lo sabemos, pero yo creo que sigue siendo adaptativa. Incluso cuando la utilizamos para hacer el mal y para destruirnos entre nosotros. No, claro, cuando la utilizamos para lo que sea, ¿eh? Yo creo que es adaptativa para lo que sea, pero que nos venga bien para sobrevivir, creo que la empatía para hacer el bien nos es ahora mismo, en el momento actual, y ese es el otro campo al que yo me dedico, de problemas, por ejemplo, ambientales y de problemas terribles que estamos padeciendo, creo que es la única manera. El reto de la longevidad, sin ir más lejos, es uno que tiene que pasar necesariamente por la cuestión de la empatía, porque... Sí, no, pero el reto de la supervivencia como especie, es que bueno, es que ahora de la supervivencia como especie, no ya de la sociedad, no de la supervivencia de la sociedad, que eso es otra historia. La supervivencia de la especie humana, creo que sin empatía y además formulada institucionalmente, va a ser absolutamente imposible, creo. Pero esto nos llevaría, ¿verdad, Javi? Muchas gracias, Carmen, qué bien. Pero me encanta, y te animo de verdad a que sigas, porque para mí fue una sorpresa, esto en tu trabajo, y hay tan poca gente que lo haga. Y lo escondo, lo suelo esconder, fíjate. O sea, un trabajo como este, cuando las evaluaciones de la NECA, el certificado pues R3, no sé por qué. Está en una buena editorial y lo escondo porque es verdad, se me atacó tanto con este tema que al final Pero dije... escucha, yo de eso también soy especialista, que se me ataque por todos los lados. Cuando estás en un campo así fronterizo, donde hay ciencia, los psicólogos, luego los filósofos no lo ven, estos temas, frikis. Bueno, ahora da igual, Carmen, porque ahora que me dedico a trabajar cuestiones eminentemente prácticas y hacer trabajo, no, peor. Son los filósofos los que me dicen, tú claro, que peor, eso es filosofía. Ahora te dirán que eso no es profundo. Mira, yo he vivido todas esas cosas y no me importa ya nada. No me importa nada, como dice la canción. No, al final. Pero sí es cierto que este tipo de trabajos, pues a lo mejor eso... Mira, con Roberto tuve el atrevimiento de mandárselo porque algo no conectó. Pero normalmente cuando veo pues que alguno de mis trabajos sobre la cuestión... Ahora, no sé si te diste cuenta, pero hace poquito volví a poner algo sobre mi tesis y sobre el tema prehistoria, aburrimiento en Twitter, porque gracias a esta invitación, pues me he venido arriba. Y me he animado, pero durante estos años, desde que defendí la tesis, pues si a lo mejor veía en una red social o en cualquier foro, en una conferencia, algo que yo pudiese aportar desde... Me prefería callarme, digo, mira, déjalo, ya lo hiciste, diste a luz a la criatura, la diste en adopción y ahí se queda.
Ya te entiendo. Javier, que está Gracias, levantando la Carmen. mano. Vale, voy a ir rápido. Bueno, muchas gracias, Josefa. La verdad es que ha A sido, vosotros. como dice Carmen, un descubrimiento, que pensábamos que apenas había interés en nuestra comunidad sobre estos temas tan, pues eso, entre la ciencia, entre la filosofía, entre la psicología, y entonces ha sido, pues escucharte ahora ha sido como jugar, por lo menos hay más fuerza y hay más gente que quiere trabajar y trabaja estas Yo cosas. tampoco lo sabía. Mira, que siempre, esto es por Roberto, que está ahí maquiavélicamente uniéndonos. Y nada, y uniendo con lo de Carmen, que justamente había pensado lo de los chimpancés, el libro este famoso de la política de los chimpancés de Wall, pero más allá de ello me ha gustado el final cuando has hablado de cuando nos ponemos en el lugar de los otros, si conecta eso, ahí va un poco mi pregunta también, porque es algo que yo sí que conecto un poco con el surgimiento de los códigos morales complejos. Es decir, si nos metemos en eso que nos gusta tanto a nosotros, en la era axial o el tiempo eje de Jaspers, cuando surgen todas esas grandes civilizaciones que son las coordenadas con las que nos manejamos hoy, Judea, Mesopotamia, Grecia, todos esos 600 años que vería Jaspers, claro, una vez Carmen lo decía, dice, si es que vamos analizando los códigos más antiguos, el de Hammurabi, el que está en el Louvre, en París, los de la India, muchos códigos de castas incluso, que luego llega hasta Platón. El código, la estructura de Platón de la República es un sistema de castas, al fin y al cabo, guerreros, soldados. Totalmente. Mi idea es, claro, si también conectarías tú un poco, para que a lo mejor ilustrarnos todos también, si conectarías el surgimiento de esos códigos morales como una preocupación. Al fin y al cabo, los códigos de los básicos tablas de la ley es no matarás, no robarás, es como regular las sociedades. Cuando las sociedades pasan más grandes, ¿cómo regulas eso? Claro. Y por eso conectaría en términos políticos en que vemos que apenas hay democracias. No hay. Son sistemas jerárquicos, muchos de ellos con supuestas relaciones con los dioses. Nos vamos a Egipto, nos vamos a incluso civilizaciones como la maya. Y claro, son supuestas verdades que tienen jefes supremos, sacerdotes, y que de alguna manera, a base de miedo, a base de eso, ¿qué papel juega ya culturalmente, sin meternos, si queremos, en lo genético, en lo biológico, el papel de situarnos en que él me puede matar y cómo regulamos eso? Es que, claro, todo eso nos interesa mucho porque hay un momento ahí históricamente que lo analiza muy bien Jaspers. Luego me acuerdo que Hans Kuhn, en el de Ética Mundial, igual, cuando analiza las grandes religiones, cómo surgen los mismos códigos, aparentemente, en las religiones místicas, en el monoteísmo, y te das cuenta de que son con las coordenadas que nos manejamos hoy, culturalmente y filosóficamente, claro. Pero me ha encantado muchísimo y espero que sigas trabajando, o al menos que nos vayamos viendo en más sitios trabajando sobre estos temas. Muchas gracias, de corazón. Muy Muy bien. bien. Pues Querías, perdona, que he sacado la foto porque como Gustavo ha dicho que se iba a sí, ir, sí, pues sí. para... Sí, pero bueno, vamos, yo si aprovecho para queréis- saludarlos. Estamos Muchísimas en gracias, contacto. Gustavo. Un placer. Gracias, Chao, igualmente. Gustavo, chao. Adiós. Alejandro, si Bueno, querías hacer alguna pregunta. Yo más que pregunta, bueno, la un verdad que comentario. sí, o sea, yo ya sabe Roberto que cada vez que os escucho, yo que soy el más joven del grupo, vamos, me quedo embobado y hoy yo creo que va a ser una tarde muy larga donde voy a estar reflexionando sobre todo esto que has comentado, Josefa, porque madre mía, todo el tema de las categorías, niveles de empatía y todas estas cuestiones me parecen interesantísimo y la verdad que he disfrutado mucho también con tu paper y con esta conversación, la verdad que interesantísimo. Muchísimas gracias, Alejandro.